Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, aquí por el Periodista TV, transmitiendo en este espacio tan particular que es el Zoom y que nos permite conectarnos con muchas partes. Hoy vamos a hacer un enlace, ya lo pueden ver en pantalla, con Catapilco, donde se encuentra el profesor académico Fernando López, un hombre que se ha hecho uno de los expertos en Chile en todo lo que tiene relación con los fondos de pensiones, un tema que está hoy en boca de todos y que está tratando y tiene al Congreso, al gobierno y al país entero opinando. Fernando es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en finanzas de la Washington University en San Luis, en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como académico, como decía, de la Universidad Alberto Hurtado, y entre sus líneas de investigación se encuentra el análisis de mercados financieros, finanzas conductuales y finanzas de hogares. Miren qué cosa más interesante. Fernando nos acompaña y vamos a hablar justamente de todo lo que está pasando, Fernando, así que no te voy a permitir ninguna finta ni ninguna bicicleta para que entremos de lleno al tema. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en el periodista, hablando lo justo y necesario. Vamos a eso. Yo quiero sacar mi 10% que tengo en mi fondo acumulado, que supuestamente es mío. Primera pregunta, ¿es mío? Segunda pregunta, ¿es bueno que lo saque? Si lo miramos desde una perspectiva individual, es suyo, pero con restricciones. Si se aprueba el proyecto, tal como está planteado, lo mejor que tú puedes hacer es sacar ese dinero. Y aquí estoy hablando de todo chileno. A todo chileno que tenga recursos en los fondos de pensiones les convendría sacarlo, independientemente de tus circunstancias. Hayas perdido o no tu trabajo, si te está yendo muy bien, de todas maneras te conviene sacarlo. Y por varias razones. A ver, vamos. Ahora, si tú me preguntas si esto es bueno para el país, es muy malo para el país. De una perspectiva individual, te convendría hacer un retiro de los fondos, pero como sociedad sería una muy mala idea. Hacer un retiro, ¿por qué dices que me convendría, aunque no lo necesite? A ver, supongamos, tomemos un ejemplo al azar, que tú eres un Francisco Martorell, ya que gana una renta líquida promedio mensual de 16 millones de pesos. Independientemente que tus ingresos hayan caído o no, tú puedes retirar 4.300.000, que ese es el tope. Y esos 4.300.000 tú lo metes en una APB y dado el tramo de renta que tú tienes, el Estado en abril del próximo año, junto con tu declaración de renta, te va a regalar 1.720.000 pesos. Ese es uno de los efectos que tiene el proyecto de ley que aprobaron los 95 diputados de todos los colores políticos la semana pasada, y que en esta semana se anticipa que ya casi 25 senadores de los 26 que se necesita para aprobarse la iniciativa estarían de acuerdo. Es decir, eso es lo que uno llama regresivo, ¿no? Regresivo. De alguna manera favorece a los que tienen más en este caso, pero es para todos igual, o casi igual, porque algunos pueden retirar un porcentaje y otros podrían retirar más de lo que tienen porque tienen menos. Mira, primero te cuento cómo funciona. ¿Cuál es el proyecto que se aprobó y lo que está a punto de aprobarse mañana? Las personas pueden retirar el 10% de su ahorro previsional, pero hay ciertos tramos. Como mínimo, tú tienes que retirar más o menos 1 millón de pesos, y como máximo tú puedes retirar 4.300.000 pesos, ¿ya? En la práctica, solo una cuarta parte va a retirar efectivamente un 10% de su ahorro. La gran mayoría va a retirar mucho más que el 10%. De hecho, si hacemos un cálculo de cuál es el retiro promedio
que va a efectuar cada persona afiliada a las AFP, ese promedio es de un 44%, no 10%. Y esto ocurre porque el 10%, para la gran mayoría de las personas, es inferior a este millón de pesos. Y por lo tanto, muchos van a retirar más que este 10%. De hecho, son cerca de 3 millones de personas que van a retirar la totalidad de sus fondos, porque la totalidad de su ahorro no alcanza a superar el millón de pesos. Hay más de 4 millones de personas, 4 millones y medio más o menos, que van a retirar en promedio un 33% de sus fondos, ¿ya? Porque al hacer el cálculo del 10%, esto queda por debajo este millón de pesos, ¿ya? Entonces, ese es un primer tema. Como el monto de los fondos acumulados es bajo para muchas personas, el 10% en realidad no es un 10%, van a retirar un porcentaje mucho más alto. De hecho, 7.550.000 personas van a retirar en promedio un 59% de su ahorro previsional, ¿ya? Entonces ese es el primer dato. Ahora, ¿quiénes son los que van a retirar más? Van a retirar más las personas que tienen una mayor cantidad de ahorro. ¿Y quiénes son los que tienen más ahorro? Personas que ganan mayores sueldos, que trabajan de manera dependiente y con menos lagunas previsionales. Estas son las personas que más van a poder retirar una mayor cantidad de fondos, ¿ya? Entonces, en eso consiste el proyecto. Ahora, eso es de la parte de qué es lo que se recibiría hoy día. ¿Quién paga esto? En la discusión, el primer argumento en contra del proyecto fue, oye, pero si ya los pronósticos respecto a las pensiones futuras son bastante sombríos, ¿ya? Porque claro, se gana poco, se cotiza poco, etcétera, las pensiones se ven en el horizonte que no van a ser muy buenas, y con esta medida tú vas a descuidar las pensiones futuras. Entonces el argumento de los que defienden esta medida fue, no, este dinero se va a recuperar. ¿Y cómo quedó escrito en el proyecto de ley? Esto se va a recuperar con un fondo solidario, y este fondo solidario va a restituir tu pensión una vez que te jubiles. Y lo interesante es cómo se financia este fondo. Primero, el proyecto dice que una vez que se apruebe el retiro de este 10%, que no es 10%, el presidente va a tener un año para definir la fórmula con la cual se van a restituir estos fondos, ¿ya? Y esto va a ocurrir al momento de pensionarte. Pero dentro de esa fórmula lo que está definido es que una parte lo van a pagar los empleadores y otra parte la va a pagar el Estado. Desmenucemos un poquito eso. ¿Qué significa que lo paguen los empleadores? En términos simples, esto va a ser un impuesto al empleo formal. Todos los empleadores, dentro de las cotizaciones que le pagan a sus trabajadores, van a tener que aportar una parte para este fondo solidario, ¿ya? Que permite a la gente retirar el 10%. ¿Quiénes son los que van a retirar más en este 10%? Los que acumularon más, los que ganan más y los que, como no necesitan la plata, porque ganan mucho, hacen esta bicicleta tributaria, ¿ya? Entonces, y eso se va a pagar con un impuesto al trabajo de empresas que van a venir saliendo de esta crisis, no sabemos qué tan resentida, y que además, cuando se apruebe la reforma previsional que está en el Congreso, van a tener que ya financiar una mayor cotización porque las pensiones futuras se ven bajas. Entonces, ese es un primer elemento. Y la segunda fuente de financiamiento son recursos del Estado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que las generaciones futuras, ya cuando los que hoy día retiraron se estén pensionando, a través de sus impuestos van a estar pagando a las personas que hoy día retiraron el 10%. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la implicancia de esto? Significa que nuestros nietos, cuando necesiten el gasto público que ellos necesiten financiar, las mismas bajas pensiones, ¿no es cierto?, de su generación, que por distintas razones van a ser inferiores a las nuestras,
rentabilidades más bajas, viven más tiempo, etc. Estos recursos que van a ser escasos para financiar el gasto público de las generaciones futuras van a pagar, ¿no es cierto?, lo que se retiró hoy día. Dicho de una manera más brutal, los pobres del futuro van a pagar una parte del retiro del 10% actual. ¿Y quiénes son los más beneficiados del retiro del 10% actual? En primer lugar, el que gana 16 millones, que no perdió la pega y que te hace la finta tributaria. En segundo lugar, el que gana un poco menos y que no perdió la pega. O sea, los primeros beneficiados son todos los trabajadores formales que no han visto disminuciones en su ingreso. Y dentro de ese grupo, los más beneficiados son los que ganan más. En segundo lugar, el grupo más beneficiado de este retiro del 10% son trabajadores dependientes que sí han visto una reducción en su ingreso porque se aplicó alguna de estas medidas de protección del empleo en donde están con su fondo de cesantía, ¿no es cierto?, pagándose el sueldo. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo son los que han quedado desempleados y que también tienen acceso a este seguro de cesantía. Trabajadores que no cotizan, esta medida no les beneficia en nada. Y justamente estos trabajadores de cuenta propia, independientes, que por la informalidad de su trabajo no cotizan, reciben cero. Pero para estos mismos independientes del futuro, ¿no es cierto?, van a tener menos recursos disponibles del Estado porque se va a estar pagando este retiro de 10%. Ahora, ¿Qué te parece, Francisco? Me parece muy bien, pero cuando yo veo que caen tanto los fondos, a veces en un año o en crisis como la que estamos teniendo en algún momento, cuando vemos que las pensiones son tan malas, ¿por qué va a afectar tanto que se retire el 10% de aquellos que menos ganan? Porque claro, estamos hablando de un pozo enorme de plata y un 10% menos que se podría recuperar, como dicen, por esas dos vías, pero también que es necesario ahora. Porque si tú me dijeras que las pensiones son muy buenas y que en el futuro esta gente, especialmente aquellos que mencionaste, ese 59% que va a retirar casi la totalidad, un porcentaje muy alto de su fondo, igual vas a recibir una pensión de hambre dentro de 20 años. No, a eso voy. Que ese eslogan que ha usado mucho el Frente Amplio, la DC o el PS, es hambre hoy y hambre para mañana. Bueno, ¿por cuál hambre nos quedamos? O sea, no porque, mi respuesta es no porque, primero, a ver, para poner esto en contexto, hay 4 millones de personas que han visto fuertemente disminuido su ingreso, ¿ya? Si tomamos los últimos 12 meses, 2.100.000 personas han perdido su trabajo. Hay 1.100.000 personas que están inactivos producto de la pandemia. O sea, según el estudio de la última encuesta que hizo la Universidad Católica, hay 1.100.000 personas que, si no estuviéramos en pandemia, estarían activamente buscando trabajo. Y tenemos además casi 800.000 personas que se han acogido a alguna forma de protección del empleo, lo que significa que o han visto disminuido su ingreso o se están pagando el sueldo con el seguro de desempleo. Entonces, hay un dolor enorme y hay una necesidad tremenda. La respuesta del gobierno, según la ciudadanía y según distintos actores, ha sido lenta y ha sido tardía, ¿ya? Y en eso estamos de acuerdo. En lo que yo personalmente no estoy de acuerdo es que ese diagnóstico, oye, Houston, tenemos un problema, no se puede resolver con una medida en donde que te va a salir muy caro y de eso caro, el grueso se lo está llevando gente que no lo necesita. La focalización es una solución demasiado cara
y que no llega a quien le necesita. Y ese es mi problema con la media, ¿ya? De hecho, me llama mucho la atención que no tengamos estudios técnicos que hagan una mínima evaluación de lo que se está proponiendo. Porque esto que te estoy diciendo, no se necesita saber ciencias espaciales. Tenemos parlamentarios que tienen a su disposición más de 33.000 millones de pesos en asignaciones parlamentarias, con los cuales se podría estudiar esto bien y definir cómo focalizar de mejor manera. O sea, este proyecto previsional, en donde tú dices que la gente saque, ¿no es cierto?, su ahorro para financiar este problema, con lo que te acabo de mencionar, es un proyecto caro, que no es efectivo, que no llega a la gente que efectivamente que la gente lo necesita. Obviamente cuando uno habla de pensiones y habla de AFP, despierta un montón de sensibilidades, y eso es entendible, por distintas razones que ya hemos conversado en programas anteriores, en que han ocurrido varios abusos en torno al sistema, y también un sistema que se implantó durante dictadura, en donde el diseño se ha realizado, ¿no es cierto?, de manera arbitraria, y una serie de problemas. Esta propuesta se da en un contexto de un sistema previsional tremendamente deslegitimado, y en donde a la gente le hace mucho eco sacar los fondos tomar sus fondos de pensiones, ¿ya? Incluso casi como un gallito de ganarle, ¿no es cierto?, de una vez por todas a la AFP. Pero yo creo sinceramente que si tú miras esto, cuánto se está gastando y a quién le llega, es una muy mala medida, y una muy mala medida que surge de parlamentarios que cuentan con una bajísima aprobación ciudadana, en parte por este mismo tipo de situaciones. Es un proyecto que no tiene un fundamento que sea medianamente razonable. O sea, si tú miras las cifras, lo que te estoy contando, o sea, bicicleta tributaria para el que gana 16 millones. O sea, el orden de quién se beneficia más y cuánto le va llegando al de abajo es completamente inverso a lo que nos gustaría hacer. Y además yo creo que efectivamente hay algo que coincido, Fernando, que tampoco resuelve el problema, que son montos tan menores los que se permiten sacar al grueso, los que tienen más problemas, que efectivamente si uno ve con ciertas ayudas, bonos, préstamos y situaciones similares que el gobierno ha ofrecido, podría solucionarse. Ahora, aquí hay algo que llama mucho la atención. Uno, una izquierda que quiere a toda costa sacar ese 10%. Es la izquierda la que está haciendo el gallito también con la AFP, ¿o no? ¿Tú crees que es la embestida fuerte, el primer espolonazo a la AFP que va a terminar con su naufragio? Mira, fíjate que no veo mucho que el problema está en la izquierda o la derecha. Si miramos el dato duro, en la última encuesta CEP, ¿ya? Y aquí estoy mirando mi torpeo, solo 5% de la ciudadanía declaró confiar en el gobierno. 5%, mínimo histórico. Sí. 3% solamente confía en el Congreso. Y solo 2% en los partidos políticos. Entonces, estamos en una situación en donde la gente lo está pasando muy mal. Es una situación muy dolorosa, lo vemos cotidianamente. El sistema de pensiones está tremendamente deslegitimado, entonces a la gente que tú le dices, estáis pasándolo súper mal, y hay plata en la AFP, lo más lógico es, pásenme esa plata, ¿cierto? Eso es muy razonable, desde el punto de vista de la ciudadanía. Un Congreso que está tremendamente deslegitimado, y en donde hoy día, ¿qué es más popular? ¿Qué es lo que te va a dar más visibilidad y qué es lo que te va a dar más votos? Decir lo que es responsable, señores, este es un mal proyecto, o ponerte del lado de la gente y decir que es su plata y es su derecho, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te da más votos? Bueno,
Francisco, tú que tienes más calle que yo, ¿qué es lo que te da más votos? Yo vivo en Catapilco, en un lugar pequeñito, etcétera. ¿Qué te daría más votos? No, está claro que lo que favorece a la mayoría o lo que la mayoría cree que la favorece en lo inmediato. Entonces, pero ahí viene mi pregunta, porque recién te planteé el tema desde la izquierda y ahora te lo digo de la derecha, porque a la derecha también le interesa ganar elecciones, también le interesa ser popular e incluso el presidente Piñera podría endosarle este problema a las generaciones futuras y decir, saquen el 10% y nosotros lo avalamos. Sin embargo, están actuando responsablemente de acuerdo a tu criterio. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué cuidan tanto? Porque ahí hay otro elemento, porque ni unos son tan populistas, ni los otros son tan preocupados de las grandes mayorías. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Mira, me encantaría tener la respuesta, pero eso queda completamente fuera de mi ámbito de experticia. Yo veo el proyecto, mira, los economistas, en realidad yo estudio finanzas, pero en la disciplina económica y financiera ocurre igual que con los médicos, y tú tienes médicos de especialidad. Entonces, yo este proyecto lo puedo entender desde desde el cómo se financia y a quiénes beneficia. Y esa es mi especialidad. Y eso te lo puedo, digamos, puedo hablar mucho de eso. Pero ¿qué estaría detrás y todo esta, digamos, el House of Cards político? Eso es otra cosa. En realidad, eso es otra cosa. Y de hecho, por sanidad mental no me meto mucho. Pero el 10% tú dices que provocaría un impacto muy fuerte en las pensiones futuras, pero no necesariamente un colapso del sistema. No, en absoluto. ¿No? O sea, a ver, el retiro de este 10% sí tendría un impacto en las pensiones futuras. Este impacto es altamente heterogéneo, porque depende de cuánto es lo que tú vas a retirar, en qué etapa de tu vida te pilló y cuál es el futuro que te depara, digamos, de aquí a tu jubilación. Entonces, es tremendamente heterogéneo y para eso, de hecho, necesitas lo que se llama un estudio actuarial que te mida cómo le va a pegar a distintos perfiles de personas. Ahora, eso probablemente, ese impacto está dentro de los rangos a los que estamos expuestos por la volatilidad de los mercados financieros. Entonces, claro, tiene toda lógica pensando de la perspectiva de la gente, oye, no te duele cuando cae el mercado financiero, pero te duele cuando yo retiro mi plata. Ese no es el punto. Al menos desde mi parte, claro, habría un impacto en los mercados financieros. De hecho, al tú retirar recursos, dependiendo de en qué fondo estás y cuánto se retire de cada fondo, eso le va a pegar a los mercados financieros. Pero en mi caso, para mí, digamos, ese no es el principal argumento para desechar este proyecto. El principal argumento es que esta es un mecanismo que nos cuesta demasiado caro para llegar a tan poca gente que lo necesita. Porque probablemente el que más lo necesita es el que tiene, en términos chilenos, una mugre plata en la AFP. Exacto. Fernando, y cuando se retiran estos fondos, porque si se aprobara esta ley y fueran todos, porque con lo que tú estás planteando lo vamos a retirar todos. Sí. Eso, el que le conviene y el que lo necesita. Uno porque va a disminuir impuestos y se lo van a reponer, y otro porque lo necesita urgente y también se lo van a reponer a futuro. Ese impacto, claro, necesitas hacer algo en tu casa, entonces tú en vez de endeudarte, la ocupas en algo que te sirva. Ya, y también eso va a generar también una caída, ¿no? Salir a disponer de tanta plata. Claro, así como el mercado cae porque algún asesor previsional te dice vayas al fondo A, vayas al fondo E, o porque el mercado internacional cae, o porque hay digamos, los recursos están invertidos, y es bueno que así sea, y eso necesariamente lo expone a la volatilidad del mercado financiero. El tema es que esa volatilidad en gran parte está fuera de tu control. En cambio, el ahorro es distinto. Por eso los economistas se escandalizan más por
un retiro, una disminución en el valor de los fondos por un retiro que porque cayó la bolsa afuera. El año 2008, en la crisis subprime, la bolsa cayó 40%. Y esas lucas están disponibles porque el otro día leía un Twitter muy gracioso, un tweet, que decía algo así: las AFP están como cuando yo era tesorero del curso y me pedían la plata para el día siguiente para comprar algo para el paseo de fin de semana. ¿Es fácil hacerse esas lucas? Porque es mucha plata. Todo depende del mercado. Por ejemplo, el fondo A está invertido principalmente en instrumentos internacionales, en donde, si bien los fondos de pensiones chilenos son grandes, fuera de Chile, que un fondo de pensiones venda una parte no va a generar grandes impactos en el mercado financiero. El impacto va a venir vía tipo de cambio, porque como van a llegar esos dólares a Chile, ¿no es cierto?, va a haber mucha oferta de dólares y eso va a presionar a que el tipo de cambio caiga, no sé, de 800 a 700 y fracción. Ese es un impacto. Ahora, el mercado de renta fija, por ejemplo, que donde se invierten bonos del Estado, bonos de empresa, etcétera, chileno, ahí, en ese caso, las AFP sí son un actor relevante, en donde si se retira una cantidad importante de dinero, sí le va a pegar a los precios del mercado. Y va a afectar a estos grupos económicos que son los que reciben Grupo Lux y Grupo Cencosud. ¿A esos grupos les va a afectar que haya un retiro en el caso que sea por ahí? Todo depende de qué es lo que se liquide. Todo depende de qué es lo que se liquide. Por ejemplo, todo el tema internacional que está del fondo A es poco. En el fondo E, si tú liquidas, por ejemplo, principalmente bonos estatales, entonces va a ser menor el impacto en la empresa. Si tú liquidas bonos de empresa, el impacto va a ser mayor. Y ahí, en ese marco, la AFP tienen un margen de maniobra para vender activos en donde el impacto en el precio sea menor. O sea, van a tratar de vender los activos que sean más líquidos. En todo caso, lo que no hay que hacer en estos momentos es apostar al dólar, como dijo alguna vez algún ministro de Economía hace muchos años. Bueno, al dólar eso es por otra historia, porque la capacidad predictiva respecto hacia dónde se va a mover el dólar es la misma que jugar al caricello. Ya, 50 y 50. 50 y 50. De hecho, tengo un estudio que en realidad es un análisis bien sencillo, que no he publicado, pero en donde miro la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, en donde se le pregunta a unos 60 expertos cuál es su pronóstico para el tipo de cambio a distintos periodos, 12 meses, 24 meses, y tomé esto del año, creo que 2003 hasta 2015. Y el resultado es que la capacidad predictiva de los 60 expertos del mundo de la industria financiera, academia, gobierno, etcétera, los rockstars, ¿no es cierto?, de la macroeconomía, es igual que lanzar una moneda y jugar al caricello. Ahora, nosotros, a los seres humanos, nos gusta, está demostrado, nos gustan las historias. Una vez le pregunté a un experto que pertenece a este grupo que hace las predicciones, le dije, oye, ¿por qué te pagan las charlas en donde dice hacia dónde va a ir el dólar? Si es que al final del día tu proyección tiene la misma calidad que lanzar una moneda al aire. Me decían que los clientes, inversionistas institucionales, quieren conocer cuál es la historia que yo tengo en mente. El relato. Pero el relato, pero no la predicción. Les va peor que los meteorólogos. Es decir, si estuvieran en la televisión todos los días diciendo cómo va a amanecer el dólar al día siguiente, ya hubieran sido despedidos. Fernando, con este tema de los fondos de pensiones, hay algo que está aparte ahí, que también ha ido avanzando, que es la posibilidad de las APB y retirar las platas de la APB con una serie de franquicias tributarias para aquellos que la tienen. Lo que sería, si es que me dices que hay un pingüe negocio retirando los fondos de pensiones, si tú puedes retirar las platas de la APB que ya se ingresaron con dinero
y hemos leído algo por ahí que tú has escrito recientemente, en las APB habría un negocio aún mayor, sería mucho más regresivo y sería mucho más caro aún. Mira, si estos dos proyectos que se han aprobado en materia previsional para ayudar a la clase media, en realidad no están dando suficientes elementos como para hacer una colección de ensayos sobre bicicletas tributarias. No recuerdo bien, pero hace un par de semanas fueron 112 los diputados, liderados por Renovación Nacional, pero votó hasta el Partido Comunista a favor de esta medida. 112 diputados votaron a favor de una medida de un proyecto de reposición que plantea que la gente que tiene APB pueda retirarlos sin pagar impuestos. ¿Ya? Hoy día, ¿cómo está diseñado esto? Si tú ahorras en APB, APB es el ahorro previsional voluntario, ¿ya? ¿Cuál es la lógica? Dado que el 10% de cotización es insuficiente para que logre una buena pensión en el futuro, deberíamos promover, ¿no es cierto?, que la gente ahorre para llegar mejor parado a su pensión. Entonces, el esquema de APB tiene construido una serie de mecanismos de incentivos tributarios, ¿ya?, para que la gente ahorre. Ahora, este mecanismo de incentivos, que está vigente desde el año 2002, con la creación de los multifondos, es un mecanismo tremendamente regresivo, ¿ya? Es regresivo, o sea, la ley actual es regresiva. ¿Por qué? Mira, la gente que gana, y esto está, digamos, en un observatorio económico que se publica con el periodista, los datos, la gente que gana menos de 670.000 pesos líquidos, ¿ya?, que son el grueso de los contribuyentes, si hacen APB, el Estado máximo les da una bonificación de 15% sobre lo que ahorran. Por ejemplo, si yo pongo 100.000 pesos en un año, el Estado te regala 15.000 pesos. ¿Ya? La máxima, ese 15% tiene un tope. Lo máximo que le da el Estado a una persona que está en este régimen, que se llama régimen A, es de 300.000 pesos en un año. ¿Ya? Vamos al otro extremo. Si tú ganas, por ejemplo, en el año 2019, si tú ganabas más de 8 millones mensuales y ahorras el tope, ¿ya?, bajo el otro régimen, el régimen B, el régimen para la gente de renta alta, por un ahorro de 11 millones de pesos, ¿ya?, en un año, el fisco te regala 6 millones de pesos en la declaración de renta, ¿ya? Y eso es una bonificación del orden de 57%. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ese es el régimen actual, y ese es el régimen que está vigente desde el año 2002. Y es automático eso, es decir, cada vez que tú pones eso, viene la parte que pone el Estado. Opera en la declaración de renta. Por ejemplo, tú en el año 2019 se te suma todo lo que aportaste para el APB, y en la declaración de renta de abril de 2020 se te da esta devolución. Exacto. Funciona, por ejemplo, tú ahorras los 17 millones, que son 600 UF aproximados. Tú ahorras 600 UF, que son 17 millones, y en abril el Estado te devuelve, te permite rebajar impuestos. Claro, es decir, y si esto lo llevamos a números, la plata no sale del Estado, pero el Estado deja de percibir dinero que tú tendrías que pagar por tus ganancias, digamos. Claro, pero es lo mismo. Pero es lo mismo, claro. Es lo mismo, o sea, es dinero fresco, digamos, ¿no? Exacto. Que el Estado deja de recibir. Exacto, ¿ya? Por eso. Entonces, y en ese caso estamos hablando de una bonificación del orden de 57%. ¿Ya? O sea, si tú lo miras en monto, la persona de mayor ingreso recibe una bonificación máxima de 6 millones de pesos o 57% de lo que aportó,
Y por el otro lado, la gran mayoría que gana menos y que está, digamos, exentos de impuestos, reciben máximo 300.000 pesos, eso es monto de dinero, y en porcentaje un 15% de lo que, aportaron. Y de hecho, si nos vamos al periodo anterior a 2008, con anterioridad al 2008, el régimen A no existía. Esta bonificación de 15% para la gente menor renta no existía. Entonces, en ese minuto, existía solo este régimen B que le convenía a la gente que tenía un ingreso lo suficientemente alto como para pagar impuestos, y beneficiaba en mayor medida a los que ganaban más. Ahora, entonces, eso es lo que hay. Con estas dos posibilidades que si se dieran de retirar el 10% que tengo de mi capitalización individual, más la posibilidad de retirar un porcentaje que no sabemos de APB, y luego yo junto esas platas y las vuelvo a meter en mi sistema de APB, ambas sumadas, voy a recibir nuevamente un beneficio fiscal y el Estado va a dejar de percibir dinero. Esa es la bicicleta, esa es la gran bicicleta. De hecho, el proyecto anterior que se aprobó, consiste, ahora te conté cuál es el régimen tributario, y es un régimen regresivo. Regresivo significa que es más generoso con los que tienen más. Y eso es contraintuitivo, porque en un país en vías de desarrollo que tiene la aspiración de algún día ser desarrollado, debería focalizar en los que tienen menos. Esto no es un tema de lucha de clases, yo creo que es un simple sentido común. La finalidad de los impuestos es redistribuir a los lugares donde más se necesita, o promover desarrollo, etc. ¿Qué es lo que proponía este proyecto de ley que se aprobó previo a este 10%? Tú hoy día, cuando retiras APB, ¿ya?, en el régimen A, que es el régimen para la gente menor ingreso, cuando tú haces un retiro, tú tienes que devolver la bonificación que te dio el Estado, ese 15%. Originalmente pusiste 100, el Estado te regaló 15. Si tú retiras antes de pensionarte, el Estado te dice, perfecto, retire sus 100, pero devuélvame los 15. ¿Ya? Eso es para el régimen A. Sí, claro. Para el régimen B, cuando tú haces un retiro, ese retiro se te considera como ingreso para efectos del cálculo del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sueldo de 100 y retiras una cierta cantidad de dinero, se te dice, ok, ¿cuánto ganó usted en este año? ¿Ya? Y en ese cuánto ganó se suma tu ingreso laboral, tu renta de trabajo, más lo que tú retiraste, y según esa cantidad de dinero se te aplica la tasa de impuesto que corresponde. ¿Ya? Más una sobretasa, que es una penalización que tiene la idea de que tú mantengas tu ahorro hasta la edad de jubilación, porque de otra manera, si tú estás ganando un sueldo alto y haces APB y después pasa una mala racha, ¿ya?, lo que te conviene hacer es retirar el APB, ¿no es cierto? Si no estuviera esta penalización, tú retirarías el APB y después lo volverías a guardar cuando estés ganando harto para pagar menos impuestos. Te permitiría hacer una bicicleta. Entonces, para trabar, se generó Sí, le pregunté a un experto en bicicleta, mi cuñado me dijo, la palabra es trabar. Cuando tú trabas la bicicleta, o sea, una manera de trabar esta bicicleta es cobrarte esta penalización. Exacto. Entonces, los parlamentarios de todos los colores políticos, liderado por Renovación Nacional el proyecto, pero votado a favor por actores del Frente Amplio, Partido Comunista, DC, etcétera, o sea, todos los colores políticos alineados. Algunos de ellos tenían, de acuerdo a lo que vi, me parece, en el diario financiero, grandes ahorros en APB, incluso los diputados del Partido Comunista. Por lo tanto, al menos no tendrían que haber votado o apoyado una solicitud como esa. Varios tienen más de 100 millones. Y de hecho, de esos 100 millones, por el sueldo que ellos ganan, probablemente los 100 millones que tienen ahorrados, el Estado les dio 35 millones. De eso que ya está ahí. Exacto. ¿Ya? Eso en primer lugar. Entonces, lo que propusieron fue, lo que aprobaron, de hecho, en este proyecto de resolución fue el retiro
de estos APB libre de impuestos. Entonces, con esa ley, ¿qué es lo que te conviene hacer? Primero conviene a todos los que tienen APB hacer retiro de estos recursos, ¿ya? Independientemente que lo estés pasando mal, que perdí el trabajo, no, te conviene retirar estos recursos, ¿ya? No pagar ni uno, ¿ya? Hubo algunos que tuvieron un beneficio acotado, 15%, otros tuvieron un beneficio de más de 50%. ¿Y qué es lo que te conviene hacer? La bicicleta. Retiras los recursos, los vuelves a meter a la APB y te vuelve a generar, ¿no es cierto?, un beneficio tributario que nuevamente es regresivo. Porque, por ejemplo, a los parlamentarios que tienen sueldos de 10 millones, que con esta crisis no se ve afectado, retiran su APB, lo vuelven a meter, ¿no es cierto? Y con este caso que te decía del ahorro por el tope, tú pones 11 millones y el Estado te regala 6 millones. Eso ya ocurrió. Con esta medida, tú puedes volver a retirar estos 11 millones y el Estado te va a dar 6 millones más. O sea, de tu plata salieron 11 millones y el Estado te ha regalado 12 millones. ¿Qué te parece, Francisco, estas cifras para aliviar y Fernando, a la gente? Y me imagino que si uno toma que el retiro del 10%, estamos hablando que solamente decían un 7% de los afiliados a la AFP podrían retirar el 4,3 millones. Es decir, porque es una ínfima parte la que tiene Son ahorros casi esta 700.000 personas. Son casi 700.000 claro. personas. Que es más o menos eso, ¿no? ¿El 7%? Sí. Sí, eso, casi sí. 7.000. En este caso las APB sería aún un pequeño también porcentaje. Estamos hablando de los que, como tú decías, mayores ingresos en general. En el caso, mira, los parlamentarios me llevan pillado con esto, que sacan propuestas y a mí me cuesta, toma tiempo evaluarlas, ¿ya? Lo tengo que hacer dentro de mi hora extra de la universidad. Entonces no alcanzo a sacar todos los números. Donde sí hice el cálculo fue para el tema del APB, ¿ya? Y en el APB hice una estimación muy conservadora y dije, ok, si la gente retirara todo su APB, estamos hablando de unos 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de dólares, ¿cuánto sería como mínimo el perdonazo tributario que se le daría, digamos, a estas personas? Y como mínimo, primero tomé personas que tuvieran APB superior a los 10 millones de pesos. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, dije, seamos tremendamente conservadores y supongamos que todos los que hacen este retiro no tuvieron otra fuente de ingreso, lo cual no es así, ¿ya? Porque los más afectados en general de la crisis son personas los más informales, trabajo de sueldo bajo, etc. Entonces supongamos que ganan cero. ¿Cuánto sería lo mínimo de la magnitud de esta exención tributaria? Y el cálculo me da poco más de 1.200 millones de dólares, el perdonazo tributario. Ahora, de estos 1.200 millones de dólares, cerca de 900 millones de dólares serían la condonación a personas que tienen sobre 100 millones de pesos. O sea, el grueso de la exención se va a estos poquitos que tienen mucho. Claro. Y es una cifra altísima, considerando que el plan de apoyo hoy de 12.000 millones de dólares, estamos hablando del 10% de exención tributaria de ese plan, digamos. Claro, ahora una precisión es que en el caso del APB, esto es una exención tributaria. O sea, sería el perdonazo, ¿ya? Pero no compite esto con recursos que el Estado tendría que aportar. No, pero es igual, ¿ya?, plata que el Estado deja de percibir. No lo deja de percibir porque porque existiendo la ley, sí, esta penalización por el retiro, la gente no va a retirar. A menos que, o sea, solo retiran los que realmente necesitan y dicen, bueno, da lo mismo pagar esta penalización. Sí. Entonces no retira los sí, que tienen más de 100 millones en general, pocos van a retirar. Sí. Exacto. Fernando, hay otra cosa que anda circulando por la web, por los WhatsApp y todo, porque en esta época todos nos pusimos creativos. Y una de ellas es una propuesta que leí el otro día, decía que cada chileno cuando nazca
el Estado le aporte o ponga un monto, 2 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual, para que parta sobre una base y a partir de ahí, en 65 años, tiene ya un monto muy superior al que hoy podría tener una persona que gana el sueldo mínimo, que tiene muchas lagunas, etcétera. Y haciendo los cálculos, alguien decía, nacen 200.000 niños al año, etcétera. Sacaban las cuentas, eran como, no sé, así voy a hablar en términos figurados, pero eran algo así como de 600 millones de dólares anuales que el Estado dispondría para esta propuesta. ¿Qué te parece a ti? A ¿La mí me viste parece, alguna vez? sí, varias veces distintas personas la han propuesto. Dicho sea de paso, mucho de lo que se está discutiendo, autopréstamos, retiro de fondos, etcétera, en realidad todo eso es más viejo que el hilo negro. Sí. ¿Ya? De hecho, la idea básica es, cuando estamos en las vacas gordas, ahorrar para las vacas flacas. No es nada distinto. De hecho, es la misma lógica de la previsión. ¿Por qué ahorramos? Porque cuando estemos entrando en la tercera y cuarta edad, vamos a tener más dificultades para generar recursos. La idea es la misma. Lo digo porque se habla de la propuesta de Juanito, Pedrito, X, Z. En realidad esto no tiene mucha novedad y se hace en muchos países, etc. Me parece una muy buena idea. Efectivamente, si tú pones una cantidad acotada de recursos por cada niño, el interés sobre interés que te genera ese ahorro en un periodo de 60, 65 años es muy grande y efectivamente ayudaría a que los niños que están partiendo lleguen muy bien parados a su pensión. El problema de eso tiene que ver con el cómo se financia. Ese es el principal tema. Y la pregunta ingrata es: ¿a qué santo vamos a desvestir para vestir a nuestros bebés? El 10% de las ventas del cobre que van destinadas a las Fuerzas Armadas. Te lo respondo rápido. Fantástico, si te resulta, te aplaudo. Otra cosa, el paquete de medidas anunciado como apoyo a la clase media, ¿cuál es tu opinión? Para terminar. Sabía que venía. Es que van de la mano, ¿no? Pregunta. Es decir, el paquete tiene que ver con todo lo que va a ocurrir en el Congreso y la votación. Algunos parlamentarios de Renovación Nacional ya dijeron que igual iban a votar porque se permitiera retirar el 10%. Otros quizás va a haber mucha presión en las próximas horas. Va a ser muy entretenida la votación de mañana. Absolutamente. Mira, como tú bien dices, si estamos hoy día hablando de pensión y de un retiro de 10%, porque estamos atravesando una de las peores crisis de los últimos 100 años, hay mucha gente pasándolo mal. Y el paquete original, o sea, muchos actores, la ciudadanía, el mundo político, técnico, etcétera, han dicho que el paquete de medida original del gobierno ha sido insuficiente y la ayuda ha sido lenta. De hecho, por eso en parte tomó fuerza esta idea del retiro del 10%. Hoy día se plantearon varias medidas, pero tal vez una de las más significativas es esto de que el Estado va a dar un bono de 500.000 pesos, ¿no es cierto?, a personas que ganaban entre 500 y 1,5 millones y hayan sufrido una caída de 30% más en sus ingresos formales. Y la palabra formal es, yo diría, el gran problema que estamos enfrentando. Yo diría que es la raíz del problema. ¿Por qué? El trabajador formal, ¿ya? El trabajador formal es el trabajador que ahorra para la previsión, que tiene un seguro de invalidez, que tiene un seguro de desempleo, ¿cierto? Ese
es un trabajador al cual es fácil asignarle recursos porque tú lo tienes registrado, ¿ya? Y si tú dices, oye, ya, usted ganaba 500.000 pesos y su ingreso se vio reducido en un 30% más, yo le doy 500.000 pesos, fíjate que es un número bastante significativo, ¿ya? Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el problema? El problema son los millones de chilenos que trabajan en la informalidad, ¿ya? Y aquí no me refiero solo a la persona que vende chicle en una esquina y que ahora vio significativamente afectado su ingreso. Te hablo, por ejemplo, el maestro de la construcción, ¿ya? Que los maestros de la construcción que saben de su negocio y tienen una red de clientes, pueden perfectamente ganar 1.000.000 de pesos al mes. El tema es que como están en la informalidad, son personas que han visto disminuir significativamente sus ingresos, pero el Estado no tiene los mecanismos como para reconocerlo, para identificarlo, porque también, tenemos que decirlo, la informalidad gusta porque me estoy echando al bolsillo 20% de mi sueldo, que no va para la AFP y no va a las distintas, ¿no es cierto?, a la seguridad social, salud, etcétera. Entonces, esta clase media, ¿no es cierto?, esta clase media a la cual esta ayuda no llega, ¿de quién estamos hablando? Sí, estamos hablando a gente que tiene niveles muy bajos de ingresos, pero ¿a qué se refiere la clase media? Al trabajador de la construcción, al taxista, ¿no es cierto?, que no son personas que tienen ingresos bajos, conductores y conductoras de Uber, que a varios cuando los tomaba decían... Y muchos servicios, como dices tú, desde y un muchos servicios. gaffiter Entonces, hasta un electricista, pasando por un limpiador de piscina, digamos. Todo eso es jardinero, jardinero. la asesora del hogar que te dice, o sea, ¿cuánta gente no le pasa que la asesora del hogar le dice, no, págueme completo, yo no quiero que me haga contrato? ¿A cuánta gente que, ¿no es cierto?, de buena intención, con conciencia de la seguridad social, le dice, oiga, si usted no me hace contrato, yo me voy a otro lado porque gano más? Entonces, tiene un montón de gente, de hecho, la especialidad de esto es la economía laboral, que no es mi especialidad, pero yo creo que este es el problema de fondo. Tiene un montón de gente, a un montón de personas que tenían ingresos relativamente altos, no sé, entre 500 y 1.000.000 de pesos, personas que con mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, trabajando un montón, creatividad, etcétera, venían con este nivel de ingresos. La pandemia le redujo esto significativamente, pero para el Estado son personas invisibles. ¿Cómo vas a acreditar que las personas experimentaron una reducción de 30% de su ingreso si durante la época, ¿no es cierto?, previa a la pandemia, no estas personas hacían todo lo posible por esconder este ingreso? Entonces, claro, ¿qué dice la ciudadanía? Oye, mi ingreso cayó, ¿no es cierto?, de 1.000.000 a 300.000 pesos, ¿no es cierto? Y este anuncio del gobierno, que lo tengo acá, tiene letra chica porque a mí esa ayuda no me llega. Ahora, el tema es que hoy se generaron las expectativas de que sí, más allá de la letra chica, mucha gente está pensando que sí le va a llegar, pero además, ¿qué pasa, Fernando, si abres la puerta? Porque también se te puede meter aquel que no ejercía ningún trabajo. Por eso te digo, el Estado... puede decir, yo estoy en la informalidad y no trabajaba antes. Esto es como que va en el mar de noche dentro de un submarino, en una noche sin luna. No tienes cómo... Como anduvo Mañalich algunas semanas, que dijo que no veía la luz al final del túnel. Yo creo que aquí hay varios, pero fíjate que no se me ocurre. Mira, esto lo acabo de entender, porque como te digo, yo puedo estudiar una cosa a la vez, entre lo que me dan el tiempo y las capacidades. Y claro, me dicen, perfecto, el proyecto de pensiones es un muy mal proyecto, pero ya, ¿y cuál es la solución? Miro el plan de gobierno y cuando leo formal, fíjate que doy con la causa del problema.
Y desafortunadamente, el problema está en que como Estado no tienes instrumentos para identificar a estas personas y darle un alivio, porque tú, como tú bien dices, ¿cómo distingo entre este trabajador de la construcción que ganaba, no sé, 800.000 pesos mensuales, de cualquier persona que te diga yo trabajaba en la construcción y no era el caso? Entonces, el problema está en la informalidad, y el problema de esta propuesta es que no aborda la informalidad. Por lo tanto, sin ser numerólogo ni astrólogo, ni tener una capacidad para ver el futuro, lo veo oscuro, porque la gente lo está pasando mal, la gente espera y quiere ayuda del Estado, y desafortunadamente el Estado, además de tener una billetera ajustada, no tiene cómo llegar a millones de personas que trabajan en la informalidad y que cuando las cosas están bien les va bastante bien, y que hoy día no pueden pagar el colegio, no pueden pagar el arriendo, no pueden pagar una serie de cosas, y efectivamente lo van a pasar mal. Y que Lo además están pasando mal. no sabemos cuánto va a durar, y tampoco los coletazos que todavía van a venir, que no solo pasan por la crisis sanitaria. Fernando López, te agradecemos que nos hayas acompañado aquí en Lo Justo y Necesario. Una vez más, hay varias entrevistas tuyas donde hablábamos de otros temas, donde estábamos proyectando algunas situaciones con la AFP. Ahora nos vemos en este nuevo escenario. Así que muchísimas gracias por habernos dado tanta información, y a todos los que nos vieron, ojalá que les haya gustado. Aquí hay un elemento que ojalá lo vean los que mañana tienen que decidir. Hay un proyecto de ley. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Francisco. Nos estamos viendo. Si les gustó el programa, compártalo. Como siempre, por acá por El Periodista TV. Hasta la próxima.